una carga en este tiempo. Bueno, yo en las prédicas no suelo poner título, pero después de que empezó esto, que hacíamos las filmaciones, había que poner un título. Y bueno, la palabra que venía tocando mi corazón era misericordia quiero. Así que quisiera hablar un poquito de ese tema. Y quería tomar en el libro, en Primera de Juan 4, desde el versículo 7 en adelante. Y bueno, lo que quería decir también de Juan, yo tenía una mala imagen de Juan, yo creía que era un hombre, sí, como débil, o sea, siempre era el discípulo amado. Para mí era una figura como de tierno, y yo, la verdad, era mala mi imagen, hasta que llegué a una parte en el libro de Lucas, a donde Juan le dice al Señor, ¿no quieres que mandemos fuego del cielo? Y Jesús le contesta, pero ¿no saben ustedes del espíritu que son? Jesús lo llamaba hijo del trueno a él. Así que no era un tierno, era una persona impetuosa. Él sobrevive, él es el único apóstol que no muere, muere por muerte natural, pero en el medio sobrevive a que lo hayan hervido y después lo mandan de esclavo a la isla de Patmos, a unas minas. Imagínense todo quemado, una isla desierta, rocosa, y ahí escribe Apocalipsis. Así que las cartas de Juan a mí me llegan mucho. El Evangelio de Juan me llega mucho. Y quería leer esto. Me parece bien que lo leamos. Primera de Juan 4, a partir del versículo 7, dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proposición por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Gracias. Lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, amén. Es una palabra que siempre me leo, me la recuerdo para no olvidarme dónde tengo que estar parado.
La misericordia de Dios se manifestó en nosotros con la venida de Cristo. Su muerte en la cruz, por el perdón de nuestros pecados, fue la manifestación de su gran amor en nosotros. Después de la creación, de crearnos, esto fue un acto de amor y de despojo de Dios, Dios en toda su plenitud. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es amor y su amor nos ha redimido. Su amor nos lleva de un reino que merecemos, un reino de pecado, un reino oscuro, al reino de su amado Hijo. Su amor a mí me buscó en un tiempo en donde yo realmente no entendía nada de Dios, que no sabía ni lo que hacía, ni por dónde estaba la solución que necesitaba mi vida. Y Él me perdonó. El que Él nos lleve al perdón de los pecados, hablar del pecado, no es hablar de algo condenatorio, sino es de hablar de la liberación de Dios que nos promete a nosotros. Su amor nos une, no nos junta, nos une. Hace una aliación que nos hace ser uno. Y la cruz muestra y simboliza este amor. Y yo acá tomé el ejemplo de la cruz para separar esto que quiero transmitir en tres partes. La primera, que sería el madero vertical, el que apunta hacia Dios. El segundo, que sería el horizontal, que es hacia los hermanos. Y el tercero es el abrazar la cruz. En el primero, que es hacia Dios, es conociendo al amor de Dios. Dios es amor, lo dice todo este capítulo, que Dios es amor. En realidad lo dice todo el libro, toda la carta esta de Juan. Involucrarnos en su amor, conocer de su amor, es conocer la intención de Dios para la humanidad. Dios nunca quiso que pasemos por las etapas del pecado, del alejamiento de Él. Su plan era que nosotros disfrutemos de su presencia, estemos con Él, vivamos con Él. Así había sido en el principio, con Adán y Eva. Y el pecado nos termina de alejar de Dios, nos quitó de su presencia, destruyó la relación que teníamos con Él y también destruyó la relación que teníamos con los que nos rodeaban, con nuestros padres, con toda la creación, la destruyó. El pecado no es algo inocente, no es una macana que nos mandamos. El pecado destruye. Por eso es necesario la redención, por eso es necesario de conocer el amor de Cristo. Cuando el pecado entró y nos quitó de su presencia y nos sacó de esta relación con Dios, entró la vergüenza. Eso es lo primero que vi en Génesis. Seguida se taparon, entró la vergüenza, me da vergüenza relacionarme con el otro. Yo sufrí el tema de la vergüenza mucho tiempo. Al ser muy acomplejado, sufrí el tema de vergüenza. Y cuando me adentré a ver por qué era vergonzoso, porque no quería que los demás me conozcan como era. Quería que conozcan a una persona perfecta. Y me di cuenta que era parte del orgullo. Pero bueno, entró la vergüenza, entró el distanciamiento el uno con el otro, y empezó a importar más el yo, el individualismo. Al punto que el hombre
se volvió homicida. El segundo pecado que está en la Biblia es el homicidio de Caín hacia Abel. Esto quebró nuestra relación con todo lo creado y con Dios. Y así no es la naturaleza de Dios. No fue así nuestra naturaleza, no fue así el plan original, no fuimos creados para eso. Y ahí siempre me resuenan las palabras, esta misericordia quiero y no sacrificio. Estos son los pensamientos de Dios, misericordia y no sacrificio. Dios es un Dios de misericordia, infinitamente misericordioso. Es uno de sus atributos, porque Él es amor. Él, a pesar de lo que habíamos hecho, a pesar de todo esto que habíamos provocado, Él envía a Jesús, su Hijo, para que pague por nuestros pecados. Y ese fue un alto precio que se pagó. Este precio, el otro día lo escuchaba Jorge en la prédica y lo nombró así, fue pagado un alto precio por nuestros pecados. Todos decimos la salvación es gratuita, sí, porque Cristo pagó el precio que teníamos que pagar nosotros. Y Dios, en toda su plenitud, estuvieron dispuestos en venir a salvarnos. Y ahí es donde el Padre está dispuesto a enviar al Hijo, el Hijo acepta el encargo y el Espíritu Santo acompaña al Hijo mientras estuvo en la tierra y después Él vino a habitar en nosotros. Dios se despojó a sí mismo en todos sus aspectos. Realmente Él entregó todo. Él, Dios, nuestro Dios, entregó todo por salvar a nuestra humanidad. Entonces, conocer el amor de Dios nos va a poner en su perspectiva, nos va a alinear con el pensamiento de Dios, con la intención de Dios. Y ahí está, tenemos que buscarlo cada mañana. Hoy hemos adorado mucho sobre este tema, buscarlo en cada momento del día, meditar en todo lo que Él hizo por nosotros, cómo Él se movió en amor con nosotros, cómo se mueve, lo que Él va a hacer, lo que nosotros estamos esperando, que tenemos fe que va a cambiar en nuestra vida. Todas esas misericordias de Dios, es bueno meditarlas, es bueno pasar tiempo, estar con eso en la mente, en la cabeza, mientras hacemos cosas, mientras trabajamos, mientras vivimos, vamos de compra, donde sea, tener presente cuánto Dios nos ama constantemente, de todo lo que nos sacó. A veces tenemos una idea deformada de quién es Dios. Vemos y relacionamos a Dios como vivimos nuestra vida, como las cosas que nos pasaron en nuestra vida. Si mi padre fue un padre ausente, podemos llegar a pensar que Dios es un padre lejano, que no escucha, que no tiene tiempo para mí. Si tuvimos un padre severo, violento, la imagen que podemos llegar a tener de Dios es que Él va a castigarnos sin contemplación por cada error que cometemos. Si nunca recibimos amor, probablemente no entendamos o rechacemos el cariño que podamos llegar a recibir. Tenemos que despojarnos de esto, tenemos que dejarnos sanar por el Señor,
dejar que Él venga a nuestra vida, a nuestro corazón y sane esto. A mí el Señor me sanó de muchas de estas cosas, muchas de estas cosas. Dios es amor y nadie puede hacer este trabajo mejor que Él. Nadie. Deja que Él entre. A mí me llama la atención David cuando está en... Perdonen. David cuando le va a llevar la comida a los hermanos que estaban combatiendo contra los filisteos y aparece Goliat, los hermanos mayores lo maltratan a David. Le dicen, ¿qué haces acá? Porque nosotros sabemos lo que vos pensás y quién sos. Yo digo, bueno, esa puede ser la vida de muchos de nosotros, ¿no? Que nos maltrataron, que nos ningunearon, que nos tuvieron a menos, que nos trataron de inútiles, de inservibles. Total, David era el pastorcito que estaba ahí en el monte. Pero David, de día y de noche, adoraba al Señor. Buscaba este amor de Dios. Y evidentemente él lo encuentra porque él, cada vez que habla del amor de Dios en su vida. Y él nunca hizo un movimiento, salvo su pecado, sin consultarlo a Dios. Siempre consultó a Dios. ¿Por qué? Porque conocía del amor de Dios. Y yo creo que esa es la forma de buscarlo así, de tener esa relación con Dios, de conocerlo, de sentarse, arrodillarse, pararse y hablar con Él, adorarlo, leyendo su palabra, dejando que el Espíritu nos vaya escudriñando estas escrituras que Jesús dice, escudriñen, que ellas hablan de mí. Tenemos que adentrarnos en esta búsqueda. Dios quiere eso, quiere restaurar esta relación. Una de las cosas que pasó cuando Cristo estuvo en la cruz, se rompió el velo, se restauró la relación. Antes tenía que entrar un sacerdote, ahora podemos entrar con libertad. Hoy cuando se abrió la reunión, David habló de Hebreos. Entremos en su presencia, entremos confiadamente, confiadamente. Él está ahí esperando. En un momento el Señor me había mostrado algo que estaba a la puerta donde Él golpeaba, pero en vez de salir y abrir la puerta, abría una ventana. Y hablaba con el Señor desde la ventana. Y el Señor me hablaba, hablábamos. Teníamos una especie de relación. Pero nunca abrí la puerta, nunca giré el picaporte para que Dios entre. Jesús dice, estoy a la puerta y llamo, aquel que me abre, yo entraré y cenaré con él. La cuestión es creer que porque abrimos la ventana e intentamos hablar y comunicarnos, Dios está con nosotros. No, siempre lo dejamos afuera. Tenemos que dejarlo entrar, dejar que Él opere, que Él obre, que Él se mueva con libertad. Bueno, el segundo madero era hacia el hermano, el madero horizontal. Y acá, bueno, es amarnos unos a otros. Y hay una palabra que dice prefiriéndonos unos a otros. Cuando realmente conocemos a Dios, que esta relación es fluida con Dios, cuando el amor de Dios está en nosotros, el mandamiento de Jesús, que dice,
ámense los unos a los otros, es fácil, la verdad que es muy fácil. Cuando Dios nos muestra su amor y deposita su amor dentro nuestro, el amor de Dios obra en este sentido y se hace fácil amar al hermano. Porque la verdad que cuando conocemos a Dios es fácil amar a Dios. Porque Él nos ama primero y cuando ese amor está podemos ver a Cristo en mi hermano. Lo que va a primar, lo que va a estar primero siempre es el amor. Entonces, este amarnos entre nosotros va a fluir, va a ser algo lindo de vivir. Si Dios nos ha amado así, tenemos que amarnos. Eso está en el versículo 11, lo que habíamos leído. Una vez el Señor me dio una visión, a veces me da visiones el Señor, y no me gustó esa visión, porque esto hace referencia a Mateo 7, del 1 al 6. Dice, a donde dice, ¿por qué sacáis la espina del ojo de tu hermano y no sacás la viga que está en tu ojo? Pero después es más fuerte, porque dice hipócritas. Y me mostró que yo estaba en un galpón, a donde estaba lleno de montañas de espina de los ojos de mis hermanos, pero no había ni una sola viga. Y le digo, Señor, ¿y las vigas? Me dice, no las sacaste, sacaste solo astillas. Y me tocó. ¿Cómo voy a sacar la astilla de mi hermano si no saqué la viga? Cuando yo me doy cuenta que tengo una viga, la astilla de mi hermano es muy pequeña, no voy a meterme con un juicio a sacar esa astilla, lo voy a hacer por amor, para salvarlo, no para juzgarlo. Poder mirar con misericordia al otro es mirar con una mirada de compasión, de la forma que Cristo lo haría, teniendo en alta estima al hermano, considerándolo como superior a uno mismo. Una mirada de misericordia hace que deje de ser implacable, de querer ajusticiar, de criticar, de maldecir al hermano. Una mirada de misericordia me acerca al hermano con manos piadosas, manos abiertas para dar, para acariciar, para sanar. Una mirada de misericordia no busca lo propio. Todo lo espera, todo lo soporta. En 1 Corintios 13, del 4 al 8, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cristo obró así con nosotros, yendo a la cruz. Una mirada de misericordia va a cubrir multitud de pecados. No que los acepte, pero va a cubrir, va a bendecir, va a llorar con el que sufre, va a sostener al necesitado, va a encontrar la verdad y va a llevar la verdad. Yo cuando pienso que Dios es amor, que tuvo misericordia de mí, que me redimió, que me vino a salvar, que hizo todo eso por mí, no puedo dejarlo de lado para ver a mi hermano. La misericordia nos acerca a Dios. La misericordia es pensar como Dios piensa. Y la misericordia opera la justicia de Dios. Me llamó mucho la atención cuando vino Jorge Mitián,
que hizo el análisis del libro de Romanos, que cuando dijo justicia, esa palabra justicia quería decir misericordia. Así es la justicia de Dios, llena de misericordia. Si no, no tendríamos que ser salvos. La misericordia hará fluir en nosotros el perdón hacia mis enemigos, hacia quienes me dañaron, sean hermanos o no sean hermanos. Pero cuando sufro un daño de alguien, la gracia de su perdón fluye junto con la gracia de su misericordia. La misericordia nos va a poner del otro lado, nos va a hacer ver del otro lado, del lado que ve Dios, ver lo que está oculto para un ojo humanista. Estamos llenos de humanismo, llenos de sentimentalismo, pero la misericordia no tiene nada que ver con eso. Dios nos va a revelar cómo son en realidad las cosas. Es ver como Dios mira. El tercer punto que quería hablar era tomar la cruz, tomar esta cruz, viendo al hermano como superior a mí mismo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 17, en la oración que hace Jesús antes de ir a la cruz, le pide al Padre que seamos uno como Él es con el Padre. Y eso iba a tener consecuencias que el mundo iba a creer por el amor que nos teníamos. Y no solo lo pide para sus discípulos, porque dice, no solo te lo pido para estos, sino para todos aquellos que crean por la palabra que estos den. Así que nosotros estamos leyendo el libro de Juan, así que es también para nosotros. Esta palabra llega a este tiempo. Y Dios quiere que seamos uno. Nosotros, como hermanos en Cristo, necesitamos ser uno. Dios no busca que estemos juntos, haciendo cosas juntos. Como en un trabajo, en una empresa, a donde vamos, trabajamos, estamos con mucha gente, juntos, hacemos cosas en equipo, y después ahí termina todo, nos vamos a casa y ya está. Dios quiere que seamos uno haciendo cosas juntos, pero que seamos uno. Dios busca amalgamarnos en un ser su iglesia, su cuerpo. Y a mí se me venía una analogía. Yo puedo agarrar cobre y estaño, los pongo en una mesa y siguen siendo cobre y estaño. Puedo agarrar hierro y carbón, los pongo en una mesa, siguen siendo hierro y carbón. Servir van a servir, para algunas cosas van a servir. Pero si yo los pongo en un crisol, los pongo en la temperatura que corresponde y los fundo el cobre con el estaño y fundo el hierro con el carbón, eso se vuelve bronce y acero. Y son una sola cosa, ya no es más cobre, ya no es más estaño, es bronce. Ya no es más hierro ni es carbón, es acero. Así quiere hacer Dios con nosotros. Dios quiere unirnos, quiere que seamos uno en el cuerpo de Cristo. Quiere que seamos unidos en el fuego de su amor, amándonos unos a otros como Él nos ama. Esto nos va a hacer un solo cuerpo, una sola iglesia, tendremos un solo sentir, cuidaremos nuestra relación porque va a primar el amor antes que el mío, que
mi necesidad, mi egoísmo. Se pagó un precio muy alto para esta unidad. Siempre cantamos cuando, bueno, ahora hace rato, ¿no? Pero en un tiempo cantábamos, yo sé que fue pagado un alto precio, cada vez que teníamos Santa Cena, y realmente fue pagado un alto precio para que nosotros seamos uno. Cristo dio su vida, Él se despoja a sí mismo a tal punto que se hizo hombre, y estando en esa condición fue a la cruz. No terminó todo ahí, fue a la cruz. Se hizo maldito en un madero, tomando todos nuestros pecados. Costó mucho. En Filipenses, bueno, lo voy a leer todo, capítulo 2, versículo 1 al 11, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo voy a tomar estos dos versículos, pero voy a seguir leyendo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. El versículo 3 y 4 dice que nada hagamos por contienda. Nada hagamos por contienda. Mirémonos, hablemos, escuchemos, considerémonos a cada uno como superiores a nosotros mismos. No miremos lo nuestro, sino miremos lo de los demás. Seamos uno, valoremos el talento de nuestro hermano, el don, la gracia de cada hermano. No demos oído al enemigo que busca destruir nuestra unidad que Dios pone en nosotros. El enemigo no nos ama, sabemos que sufrimos ataques constantes nosotros personalmente, pero tampoco ama esta unidad de la iglesia. Él no ama que nosotros nos amemos, no quiere que nosotros nos amemos. Él busca destruir esto. Él busca sembrar una semilla para destruir. Tenemos que ser astutos en esto, no dejemos que sea sembrado. Me llama mucho la atención lo que pasó con los hijos de David. Me llama mucho la atención lo que pasó con Absalón. Absalón era un hijo amado por David. Pero pasó algo con una de las hermanas y con otro hijo, y este muchacho no lo logró superar. No pudo superar esta historia. Y entró en él un espíritu como de odio. Y después, ¿qué hacía? Se ponía en la puerta
de la entrada de la ciudad, de Jerusalén, y a cada uno que iba a consultar al rey, a su padre, agarraba y le decía, ¿qué vas a consultar? ¿Qué le vas a preguntar? Si yo fuera rey, haría esto así, 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 así. Pero cuando yo sea rey, vení y consultame. Este espíritu llevó a una división en Jerusalén. El padre tuvo que escapar con el pueblo, con su ejército, y terminó en una división tremenda, terminó en muerte, terminó en todo. Son semillas que se ponen, son semillitas. No demos lugar al enemigo, no demos lugar. Cuidemos lo que escuchamos, cuidemos lo que decimos y pongamos la misericordia delante. Nosotros no sabemos lo que puede estar pasando del otro lado. A veces se nos es oculto, a veces lo podemos entender, pero a veces nuestro análisis está lleno de semillas del enemigo. Voy a contar un testimonio que me pasó hace muchos años en una obra que estuve trabajando. Había un arquitecto que era el que lideraba toda la obra, era una obra grande. Y había muchos gremios, yo era parte de ese gremio, de uno de los gremios, la parte eléctrica, y este arquitecto que dirigía toda la obra se ensañaba con la gente constantemente. Y si había errores mínimos que podían ser pasados, hacía tirar abajo todo y levantar. Pero así nos hacía todos los gremios. Y yo la verdad no zafaba de eso. Después no me certificaba para pagar, qué sé yo. Y vinieron alguien que trabajaba conmigo y me dice, Marcelo, no aguanto más, tengo unas ganas de pegarle. Digo, no, ni se te ocurra, no hagas eso. Le digo, no, esperemos en Dios, vamos a ver qué puede pasar. Al otro día yo sin querer entro en su oficina, o sea, entro queriendo a la oficina, pero sin querer escucho una conversación entre él y su secretario que le pregunta, ¿y tu esposa cómo está? Y le dice, mira, entró en la etapa de la quimioterapia. Y ahí entendí todo. ¿Por qué este hombre estaba tan nervioso? ¿Por qué obraba de esa forma? ¿Por qué tenía esa actitud? Está bien, esto era en el mundo. Cuando yo le comento a este muchacho que me dice que le quería pegar, mira, ¿sabes qué? Está pasando un mal momento. Está con la esposa, aparentemente tiene cáncer. Me dice, no, ¿y ahora qué hago? Ahora me siento mal por quererle pegar. Claro, cambió el criterio de su pensamiento porque entendió lo que estaba pasando. Nosotros a veces no sabemos qué está pasando del otro lado. No sabemos. Tenemos que ver. A veces vemos reacciones que no nos gustan. Que decimos, pero ¿cómo puede ser? Bueno, ahí está, ¿no? La astilla en el ojo del hermano. Pero tengamos misericordia en nuestra forma de pensar. Con todos. Tengamos misericordia. No sabemos por qué pasó. Por qué está pasando. A veces juzgamos, pero no sabemos qué vivió, cómo podemos hacer. Hay veces que nos enteramos de cosas y reaccionamos en vez de orar por esa persona, de pedirle al Señor que opere. Yo me di cuenta de algo, muchas veces yo quise ser juez, quise tomar justicia en mis manos, como dicen, no haciendo nada, sino solo con el juicio y dar un corte a ciertas cosas. Pero nosotros no estamos para hacer eso, nosotros estamos para restaurar. Nosotros somos restauradores. La obra de Dios es una obra restauradora y tenemos que alinearnos con ese amor de Dios. Bueno, para terminar, ¿qué quiero decir? Es esto,
que Dios es amor. Y en su gran amor hizo todo para que nosotros seamos salvos. Envió a su Hijo y ahora está el Espíritu Santo acá con nosotros. Y su misericordia se renueva cada día, cada mañana en nuestras vidas. Tengamos en cuenta estas cosas. Las maravillas de Dios son nuevas cada mañana. Su amor está presente en cada una de las situaciones de nuestra vida. Yo cuando pienso de a dónde me sacó, es impresionante. Ustedes saben algunas cosas, no digo muchas, pero me sacó de una muerte segura, me sacó de la cárcel, me sacó de cosas feas, hermanos, feas. Dios es misericordioso, pero no es misericordioso conmigo, es misericordioso con todos nosotros. Dios es un Dios creacional, crea todo el tiempo, es creativo, hace las cosas nuevas, de la nada, con su palabra. Es tan grande su misericordia, tan grande su amor. Ahora este mismo amor, esta misma misericordia tiene que vivir en nosotros. Nuestros ojos tienen que ser los ojos de misericordia, sus ojos. Nuestras manos llenas del amor de Cristo. Nuestros pensamientos sin prejuicio y estimando a cada uno como superior a mí mismo. Seamos uno entre nosotros para ser uno con el Señor. Seamos uno con el Señor para saber cómo ser uno entre nosotros. Tomemos esta cruz, tomémosla la cruz, vivamos y luchemos por el amor de Cristo. Luchemos por este amor para que este amor viva en nosotros. Demos la vida por Cristo, que Él nos amó, y también demos la vida por nuestros hermanos, que son el reflejo de nuestro Señor. Amén. Amén.